Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos mejor guardados de las series y las tramas que nos apasionan. Hoy nos sumergimos en uno de los giros más intrigantes de la televisión reciente, algo que ha tenido a muchos de ustedes pensando y especulando, ¿qué significaba realmente el mensaje secreto en la carta del corazón de Demet a Can? Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle para entender la profundidad de ese momento. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones. La serie, como bien saben, nos ha llevado por un torbellino de emociones, y la relación entre Demet y Can ha sido, sin duda, el epicentro de muchas de estas emociones. Hemos sido testigos de sus altibajos, de sus confesiones y, sobre todo, de esos momentos en los que las palabras no bastan y se recurre a gestos, a miradas y sí, a mensajes ocultos. La carta que Demet le escribió a Can, supuestamente un desahogo emocional, terminó siendo mucho más. No era solo una carta de amor, ni de despedida en el sentido convencional. Era un código, un plan, una ventana a la verdadera intención de Demet que para muchos pasó desapercibida en el fragor de la acción dramática. Analicemos primero el contexto. Demet se encontraba en una situación límite. Las presiones, las amenazas y la necesidad de protegerse a sí misma y a las personas que amaba la habían llevado a tomar decisiones drásticas. Sabía que sus acciones podrían ser malinterpretadas, que podría parecer egoísta o cobarde. Por eso, en lugar de una explicación verbal, optó por un método mucho más sutil, un mensaje cifrado que solo Can, o alguien con la perspicacia adecuada, podría descifrar. No era una carta para que el mundo la leyera, era un mensaje para uno solo. El corazón de Demet, ese símbolo que ha estado presente en varios momentos de la serie, no era solo un adorno. Tenía un significado intrínseco y en esta carta se convirtió en la clave. Piensen en la forma en que lo usó. No era un simple dibujo. Había detalles, quizás una forma específica de dibujarlo, una ausencia de elementos que normalmente irían con él, o la manera en que se integraba con el resto de la escritura. Demet, al ser una persona inteligente y astuta, sabía que la simplicidad a menudo esconde la mayor complejidad. Y aquí viene lo interesante, ¿qué palabras usó Demet? No se trataba de frases románticas al uso. Las palabras que eligió, aunque parecían parte de una carta de amor o de una despedida, en realidad contenían una estructura y unas referencias muy particulares. Si prestamos atención a la elección de las palabras, a la posible omisión de algunas, o a la repetición de otras, podemos empezar a vislumbrar un patrón. Y ese patrón nos lleva a pensar en algo más allá de la simple expresión de sus sentimientos. Podríamos estar hablando de un código basado en la primera letra de cada palabra, o quizás en la cantidad de letras de ciertas palabras, o incluso en la posición de las palabras dentro de una frase. A veces estos códigos son tan simples como una clave de sustitución básica, donde cada letra representa otra, pero la clave misma está oculta en un detalle aparentemente insignificante. En el caso de Demet, es muy probable que la clave estuviera vinculada a ese corazón. Consideren la posibilidad de que el corazón no fuera solo una representación simbólica, sino que tuviera una disposición interna que sirviera de guía. Tal vez las venas del corazón, o el modo en que estaba sombreado, o incluso la ausencia de un punto final en alguna parte, indicaran una dirección o un método para la decodificación. Demet era una experta en manipular la percepción, en hacer que las personas vieran lo que ella quería que vieran, y ocultar lo que no quería. El mensaje secreto, por lo tanto, no era una declaración de amor en el sentido convencional, sino más bien una guía para la acción. Podía tratarse de una instrucción sobre dónde encontrar pruebas, sobre cómo acceder a información crucial, o incluso sobre cómo contactar a alguien que pudiera ayudar a Can. Demet estaba preparando el terreno, asegurándose de que si algo le sucedía, Can tuviera las herramientas para continuar la lucha, para descubrir la verdad y para desenmascarar a quienes estaban detrás de todo. Otra teoría que cobra fuerza es que el mensaje no era solo una instrucción para Can, sino también una especie de seguro para ella misma. Si sus planes salían mal, si era descubierta antes de tiempo, el mensaje le aseguraría a Can que ella no había actuado por voluntad propia, o que no había traicionado a nadie. Era una forma de limpiar su nombre póstumamente, o al menos de asegurar que su legado fuera comprendido correctamente. Pensemos en los momentos clave de la serie. ¿Hubo alguna ocasión en la que Demet pareció estar haciendo algo sin una razón aparente, o dando una explicación que no encajaba del todo? Esos podrían ser
Los momentos en que estaba sembrando las semillas del mensaje secreto, preparando el terreno para que Khan lo encontrara y lo entendiera. La carta podría ser el punto de culminación de esa estrategia. El corazón de Demet en carta a Khan. El título en sí mismo ya es una invitación a la reflexión. Un corazón, símbolo universal de amor y emoción, escrito por Demet, un personaje complejo, a Khan, el protagonista de su drama. La dualidad está ahí desde el principio. No es solo una carta de amor, es una carta del corazón de Demet, lo que sugiere una profundidad emocional, pero también una parte fundamental de su ser, de su esencia, que está transmitiendo. Si nos enfocamos en el contenido, las palabras específicas, la forma en que estaban construidas las frases, incluso la caligrafía podría ser una pista. En muchas historias, los detalles aparentemente insignificantes son en realidad los más importantes. ¿Había alguna palabra mal escrita? ¿Alguna letra que sobresaliera? ¿Un patrón en el uso de mayúsculas o minúsculas? Todo esto podría haber sido intencional. Imaginemos que el mensaje secreto era, de hecho, una serie de instrucciones codificadas. Quizás las primeras letras de ciertas frases, cuando se leían en secuencia, formaban una palabra clave. O tal vez la cantidad de sílabas en cada oración formaba un número, y ese número era la clave para descifrar un texto más largo escondido en otro lugar. Las posibilidades son infinitas, y es precisamente esa ambigüedad lo que hace que la serie sea tan cautivadora. El hecho de que Demet eligiera este método sugiere un alto nivel de inteligencia y planificación. No quería ser confrontada, ni explicarse directamente. Prefería dejar una pista, un camino para que Khan la siguiera. Esto habla de su deseo de autonomía, de controlar la narrativa incluso en las circunstancias más difíciles. Podríamos incluso especular sobre la posibilidad de que el mensaje secreto no estuviera relacionado directamente con el amor romántico, sino con una forma más amplia de afecto y protección. Quizás Demet estaba tratando de decirle a Khan cómo protegerse de un peligro inminente, o cómo acceder a una verdad que podría liberarlo a él y a otros. El corazón en este contexto podría referirse a la esencia de la verdad o a la protección de los inocentes. La belleza de estas historias radica en su capacidad para hacer que la audiencia participe activamente en la resolución del misterio. No se trata solo de ver lo que sucede, sino de pensar en por qué sucede y cómo. La carta de Demet es un ejemplo perfecto de esto. Nos invita a ser detectives, a buscar las pistas, a conectar los puntos. Y mientras más profundizamos, más nos damos cuenta de que la profundidad de este mensaje secreto podría ser mucho mayor de lo que pensamos inicialmente. No solo se trataba de un detalle argumental, sino de una ventana a la psique de Demet, a sus motivaciones más profundas, y a su inteligencia estratégica. Era su forma de dejar su huella, de asegurarse de que su historia no terminara con un simple punto final, sino con una coma, una invitación a la reflexión y a la acción. En resumen, el mensaje secreto en la carta del corazón de Demet a Khan no era simplemente una despedida sentimental o una confesión de amor. Era muy probablemente un elaborado código diseñado para transmitir información crucial a Khan. Podría haber sido una guía para descubrir la verdad, una instrucción para protegerse, o un intento de asegurar su legado. La clave estaba oculta en la elección de palabras, en la estructura de las frases, y quizás de manera más significativa, en la forma en que se presentó el corazón, que no era solo un símbolo, sino una parte integral del mensaje cifrado. Demet, con su astucia característica, dejó un camino para que Khan continuara la lucha, incluso en su ausencia. Espero que esta inmersión en el misterio de la carta de Demet les haya resultado fascinante y les haya dado nuevas perspectivas. El mundo de la televisión está lleno de estos pequeños detalles que, al ser desentrañados, enriquecen enormemente nuestra experiencia como espectadores. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Me encanta leer sus teorías y sus interpretaciones en los comentarios, así que por favor, déjenme saber qué piensan ustedes. ¿Descubrieron algún otro detalle que nosotros podríamos haber pasado por alto? ¿Tienen sus propias teorías sobre el significado del mensaje secreto? Compartan todo en la sección de comentarios de abajo. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más desentrañando misterios de sus series favoritas, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos que también son fans de la serie, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestro próximo vídeo. Nos vemos en la próxima investigación. Hasta entonces.